Hola, mi nombre es Karina Vargas y te invito a descubrir los misterios órficos y las revelaciones de la sabiduría oculta. Los misterios órficos es una corriente religiosa de la antigua Grecia y el mundo helenístico, asociada a la figura mística del poeta Orfeo. Los seguidores de esta tradición veneraban a Dionisio y a Perséfone y se centraban en el mito del sufrimiento y la muerte de Dionisio en manos de los titanes, que luego dio origen a la humanidad. Según esta creencia, los seres humanos poseen una naturaleza dual, un cuerpo material heredado de los titanes y un alma divina heredada de Dioniso. Para alcanzar la salvación de la existencia material, los seguidores deberían de iniciarse en los misterios dionisíacos y someterse a rituales de purificación para revivir el sufrimiento y la muerte de Dios. Los misterios órficos en su contexto histórico. Orfeo es un personaje legendario de la mitología griega, que se cree que vivió en el periodo muy antiguo, posiblemente en el siglo VII a.C. Su historia y culto se desarrollaron en un contexto histórico en la que la religión y la mitología griega estaban experimentando cambios y evoluciones significativas. En la época en que se sitúa Orfeo, la religión griega estaba dominada por el culto a los dioses Olimpos, como Zeus, Hera, Atenea, Apolo, entre otros. Estos dioses eran adorados en templos y festivales públicos, y se creía que intervenía en la vida cotidiana de los mortales. El orfismo fue un conjunto de creencias que influían en la filosofía de los misterios órficos. Compartían muchas ideas con el pensamiento filosófico griego, particularmente en lo relacionado con la naturaleza del alma, la purificación y la inmortalidad. Platón, en particular, fue influenciado por las creencias órficas. Algunos aspectos importantes influyen el dualismo de cuerpo y alma. En los misterios órficos, el alma se considera divina y eterna, prisionera en un cuerpo físico, una idea que Platón desarrolló en su filosofía. Para los órficos, la vida en la tierra era una especie de castigo o prueba, y la verdadera liberación del alma se lograba después de la muerte mediante la purificación. La reencarnación y la transmigración del alma, los órficos creían que el alma pasaba por distintos procesos de reencarnación, por distintos cuerpos tras la muerte, dependiendo del grado de pureza. Esta idea fue adaptada por Platón y otros filósofos como Pitágoras. La figura central del orfismo se identifica como Orfeo, del cual hablaremos detalladamente más adelante. Los orígenes del orfismo son difíciles de rastrear con precisión debido a la naturaleza mística y misteriosa de este movimiento religioso. Se cree que el orfismo se originó en la antigua Grecia. El nombre del movimiento proviene de Orfeo, una figura legendaria en la mitología griega, conocida como un músico y poeta dotado que descendió al inframundo en un intento de rescatar a su amada Eurídice. Orfeo se asoció con la música, la poesía y la capacidad de comunicarse con los dioses y el más allá, lo que lo convirtió en una figura central en la tradición órfica. Orfeo es un músico legendario que desafió la muerte en la mitología griega. Fue un talentoso músico poeta cuyo encanto y habilidad con la lira eran legendarios. Con su música mágica, logró cautivar a dioses y a humanos por igual. Incluso descendió al inframundo en busca de su amada Eurídice. Sus habilidades especiales era su conexión con el mundo de los dioses. Se le consideraba el mejor músico y poeta de la época. Una de las características más destacadas de Orfeo
era su habilidad para tocar un instrumento de cuerda llamado lira. Su música era tan bella y conmovedora que era capaz de encantar a todos los seres vivos, incluso animales salvajes y elementos de la naturaleza. Pero la característica más notable es su relación con el inframundo. Según la leyenda, después de perder a su esposa, Orfeo se aventuró al reino de Hades para intentar recuperarla. Su música conmovió tanto al dios de los muertos que éste accedió a dejarlo pasar, permitiéndole así buscar a su amada en el inframundo. Orfeo es la figura central identificada en los misterios órficos. Es un músico legendario que desafió la muerte y la mitología griega. Fue un talentoso músico y poeta, cuyo encanto y habilidad con la lira eran legendarios. Su música mágica logró cautivar a dioses y humanos por igual. Incluso descendió del inframundo en busca de su amada esposa. Además de su talento musical, también posee una voz extraordinaria, capaz de emocionar a cualquiera que la escuchara. Pero su característica más notable es su relación con el inframundo. Según la leyenda, después de perder a su esposa, Orfeo se aventuró al reino de Hades para intentar recuperarla. Su música conmovió tanto al dios de los muertos que éste accedió y dejó pasar, permitiéndole así buscar a su amada en el inframundo. Su gran habilidad especial se le atribuye a Orfeo es la capacidad de predecir el futuro, ya que decía que podía comunicarse con los dioses y conocer sus deseos. La muerte de Orfeo fue relacionada después de la muerte de su esposa. La tristeza, el dolor de su pérdida, lo hicieron desarrollar una vida poco alegre. Incluso provocó una lealtad de por vida por su esposa, lo cual lo llevó a rechazar a las mujeres y tenía una preferencia sexual por los hombres, según algunas interpretaciones. Su muerte es descrita a causa de las Meneades, que es un grupo de seguidoras de Dionisio, el dios del vino. Las Meneades lo apredaron y lo descuartizaron, dejando su cabeza en un lugar y las extremidades en otro. Según algunos datos, las extremidades de Orfeo se llevaron al mar y mientras que su cabeza aún susurraba el nombre de su amada esposa, se dice que fue arrastrada hasta la isla de Lesbos. Según algunos relatos, la lira del gran músico fue destrozada por las Meneades, mientras que otras versiones aparece en Lesbos, descubierta por un pescador, y se le entrega a Terprándro, el famoso músico y poeta de la isla del siglo VII a.C. En una de las versiones, Zeus convirtió la lira de Orfeo en una constelación como reconocimiento permanente a su gran don musical. Las doctrinas órficas son descritas y básicamente por la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma consistía en que el alma humana era divina, eterna e inmortal. Esta creencia se basaba en la idea de que el alma era una chispa divina que estaba atrapada en el ciclo de la reencarnación debido a la influencia del mundo material y las impurezas del cuerpo. La doctrina de la reencarnación, que era un proceso en que el alma humana pasaba por múltiples vidas en la tierra, atrapada en un ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo estaba marcado por la influencia del mundo material y las impurezas del cuerpo que impedían al alma alcanzar su verdadera naturaleza divina y eterna. El pecado original y la purificación, que se remonta al mito de la creación de los seres humanos por parte de los dioses. Se creía que al principio los seres humanos eran seres divinos y perfectos, pero que cometieron un error que los separó de la naturaleza divina y los condenó
a un ciclo de reencarnación y sufrimiento en el mundo material. Las prácticas órficas era una religión mística y filosófica que se centraba en la purificación del alma y la búsqueda de la salvación. Algunas de las prácticas que podemos destacar son los rituales de purificación, que eran la necesidad de purificar el alma de las impurezas del cuerpo y del mundo material. Las iniciaciones, que eran los rituales en los cuales los seguidores eran introducidos los misterios y enseñanza de la secta. La reencarnación, que era la creencia de que las almas pasaban por una serie de vidas terrenales en el ciclo de la muerte y renacimiento para alcanzar la purificación final. La ética y la moral, que era un estricto código ético y moral que incluían la práctica de la justicia, la moderación, la bondad y la pureza. Los rituales órficos se centraban en la purificación del alma y en la búsqueda del autoconocimiento y conexión con lo divino. Algunos de los rituales eran la preparación del iniciado para su purificación física y espiritual. El ritual de purificación, que eran baños rituales y ofrenda a los dioses para limpiar su cuerpo y el alma de impurezas. La ceremonia de revelación, que era cuando al iniciado se le revelaban ceremonias y rituales secretas sagrados de la religión. Juramentos de silencio, que consistían en que los iniciados deberían de prestar un juramento de silencio y confidencialidad, comprometiéndose a no revelar los secretos de los misterios órficos a los no iniciados. Y por último, la celebración y la comunión, que culminaba con la celebración sagrada y que el iniciado participaba en rituales de la comunión de lo divino, el simbolizado de la unión del alma con lo divino y la búsqueda de la redención espiritual. Otros de los rituales que podríamos incluso identificar en nuestros días contemporáneos es la dieta y austeridad. Era una práctica en la cual, para alcanzar la purificación del cuerpo y el alma, se opta por una dieta purificadora, una actitud austera y de contingencia y un ayuno ritual. La dieta purificadora era la moderación de algunos alimentos que se consideraban impuros. La austeridad y la contingencia era una renuncia a placeres mundanos y la moderación de estilo de vida, y el ayuno ritual era abstenerse de algunos alimentos durante un periodo de tiempo determinado como parte de la purificación y devoción de lo divino. Las creencias de los misterios órficos eran creencias profundas sobre la vida después de la muerte y la salvación del alma. Algunos misterios surgieron a través de lo siguiente: la transmigración del alma, que el alma pasa por una serie de reencarnaciones en diferentes cuerpos hasta que logra purificarse; el juicio y recompensa después de la muerte, que es donde el alma eran juzgadas por sus acciones en vida; la salvación a través del conocimiento y la purificación, que la salvación del alma se logra a través del conocimiento de uno mismo y la purificación del alma de las impurezas del mundo material. La influencia y el legado en la filosofía y el cristianismo. Dado que el orfismo fue un movimiento místico religioso surgido en la antigua Grecia en el siglo VI a.C. y que su nombre proviene de Orfeo, el legendario poeta y músico griego, se consideraba su fundador principal e inspiración. Los orfistas creían en la inmortalidad del alma y postulaban la existencia del mundo divino más allá. Se caracterizó por su fuerte componente simbólico y ritual. Incluía uso de máscaras, el canto de himnos, la realización de procesiones y la práctica de culto a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. Tenía una concepción dualista del mundo. La materia y el espíritu se oponían y complementaban al mismo tiempo. Creía en la reencarnación de las almas y en la posibilidad de purificarlas a través de la iniciación de los misterios órficos.
Tuvo una gran influencia en la religión y la filosofía griegas y su legado se extendió hasta la época romana y más allá. En épocas más recientes, el orfismo surgió en Francia a finales del siglo XIX como un movimiento que se caracterizaba principalmente por el uso de colores brillantes y la simplificación de las formas. Uno de los representantes más importantes de este movimiento fue el pintor y teórico del arte Roberto Delanois. En el 1912 fundó un grupo de arte conocido como orfistas. El nombre del grupo se derivó de la mitología griega y hacía referencia al dios Orfeo. Robert Delanois es considerado uno de los representantes más importantes del movimiento orfista debido a su estilo innovador y su contribución al desarrollo del arte abstracto. El legado cultural de los misterios órficos los podemos ver en la poesía órfica. Desafortunadamente se han perdido en gran medida. En otras obras solo se han conservado sus títulos. La Suda, una enciclopedia bizantina, recoge varios títulos. Se ha conservado una colección de himnos órficos en su totalidad y se trata de 87 poemas cuya longitud varía entre 6 y 30 versos. En ellos Orfeo, como autor ficticio, glorifica a las deidades adoradas por los órficos. Estos poemas fueron creados probablemente en el siglo II. Algunas de las influencias de los misterios órficos en la actualidad sería y se podría percibir, muy claramente en la influencia en ejemplos como la creencia en la reencarnación, que se puede situar en el judaísmo y el budismo, énfasis en la purificación del alma, que lo podríamos identificar en las tradiciones espirituales, en las cuales como meditación y el yoga, los rituales de iniciación y misterio, que lo podríamos ver en los rituales de enseñanzas esotéricas, sigue presente en diversas tradiciones contemporáneas, como por ejemplo en la masonería y en otras sociedades secretas de rituales de iniciación y transmisión de conocimientos. Otra de las herencias que podríamos destacar son las tablas órficas, que son una serie de láminas de oro que contienen textos religiosos y mágicos relacionados con la tradición órfica. Estas tablas fueron enterradas junto a los difuntos en las tumbas en diferentes regiones de Grecia entre los siglos V y III a.C. Los textos en las tablas órficas incluyen instrucciones para el viaje del alma después de la muerte y así como fórmulas mágicas para garantizar la vida después del más allá. En las tablas órficas se quería transmitir las enseñanzas sobre el alma y la vida después de la muerte y los rituales de purificación y redención. Las religiones contemporáneas que están influenciadas por los órficos la podríamos mencionar como ejemplo el gnosticismo, que es un conjunto de corrientes religiosas y filosóficas que se desarrollaron en la antigüedad y comparten ciertas similitudes con los misterios órficos a través de la creencia de la salvación con los conocimientos esotéricos. El hermetismo, que es una corriente espiritual filosófica basada en escritos atribuidos a Hermes, que comparte ciertas similitudes con los misterios órficos en términos de la búsqueda de la sabiduría esotérica y la transformación espiritual. El neopaganismo, que es un movimiento espiritual contemporáneo que busca reconstruir y revitalizar algunas tradiciones religiosas paganas, prácticas rituales y creencias sobre la vida después de la muerte. Otras de las herencias palpables que hemos encontrado en nuestros tiempos son las llamadas tablas órficas, que son una serie de láminas de oro que contienen textos religiosos y mágicos relacionados con la tradición órfica. Estas tablas fueron enterradas junto a los difuntos en tumbas en diferentes regiones de Grecia entre los siglos V y III a.C. Los textos de las tablas órficas incluyen instrucciones para el viaje del alma después de la muerte y así como fórmulas mágicas para garantizar una vida feliz
en el más allá. Para terminar en nuestro maravilloso viaje en las enseñanzas de los misterios órficos, quisiera concluir con lo siguiente. Los misterios órficos desempeñaron un papel significativo en el contexto de la espiritualidad antigua y el legado de la búsqueda humana por comprender la naturaleza del alma y la vida después de la muerte. Estas se manifestaron en varias formas muy importantes. La enseñanza sobre el alma, el énfasis en la purificación y redención, y en los ritos de iniciación y secretos esotéricos. Como hemos visto durante nuestro relato de los misterios órficos, podríamos pensar e identificar cada uno de ellos en algún momento de la historia o en alguna de nuestras religiones que practicamos en nuestros días. Espero que le haya gustado nuestra historia sobre los misterios órficos. Muchas gracias.